Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenaza. Son las 4:29 de la tarde en esta segunda hora de Agenda Éxitos y a propósito del reciente fallecimiento del Papa Francisco ocurrida el pasado lunes, vamos a abordar el tema de profunda relevancia para millones de fieles en todo el mundo, y es que definitivamente escoger un Papa no es solamente escoger un líder espiritual, es también escoger un jefe de Estado y es la cabeza de una iglesia, la más numerosa del mundo. Por lo tanto es un cargo importante el que va a tener que asumir el sustituto del Papa Francisco. Y lo vamos a hacer de la mano de un internacionalista, licenciado en filosofía, educación y teología, como es Román Delgado, y vamos a explorar quiénes podrían ser los sucesores que van a guiar a la iglesia durante los próximos años. Se ha hecho una primera lista de 12 candidatos, parecieran los 12 apóstoles, ¿no? Ese número. Son 12 candidatos que se han seleccionado por alguna razón, que ya nos contará el profesor Delgado de qué se trata, y cuáles podrían ser los perfiles de cada uno de ellos en estos momentos cruciales que vive la iglesia y la humanidad. Profesor Delgado, gracias por acompañarnos. Le saludamos en Agenda Éxitos, Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias una vez más para compartir temas tan relevantes como lo que está viviendo la humanidad, el planeta, sobre todo lo que es la cultura occidental, el cristianismo católico. Además, se ha extendido en el Oriente Lejano. Tenemos un candidato cardenal excelente filipino, José Antonio Tagle. Entonces, yo creo, y además está creciendo también el catolicismo cristiano en la China, porque el cristianismo tiene muchas divergencias, muchas corrientes, pero el texto es el mismo, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y entonces es muy importante porque además tenemos de todos los continentes. Así es. Nos llama la atención que tenemos unos favoritos que son de África. África ha sufrido, el pueblo cristiano católico ha sufrido persecución por radicales islámicos. Hemos visto en las noticias todos los últimos años, los últimos meses, hechos muy lamentables de masacres en varios países de África subsahariana. Sí. Entonces, sí, usted habla de unos favoritos y precisamente llama profundamente la atención, aunque bueno, siempre existe el mito del Papa Negro, el último Papa, profecías como la de Nostradamus, la de Malaquías. Pero lo importante es que tenemos representantes de todos los continentes y tenemos una abrumadora representación a nivel de los 5 continentes donde están los cardenales. Le quería preguntar, profesor Delgado, no sé si me escucha, profesor Delgado. Sí, le quería preguntar que bueno, que hay unos cuantos favoritos, pero ¿cómo se saca esa lista? Digamos, esos 12 nombres que están ahora, algunos hablan de 9, otros de 12, ¿de dónde sale? O sea, ¿cuáles son los criterios para decir, bueno, estos son los 12 de entre los 130 y tantos que hay posibles electores y para ser electos? ¿Por qué se escoge a estos 12? ¿Qué características tienen o de dónde sale esa lista? Sí, ¿qué evalúa la Santa Sede en todo caso? Bueno, es una pregunta muy legítima porque la radio escuche y el periodista, o sea, está pensando dónde salen estos favoritos. Bueno, tenemos al secretario de Estado, tenemos un hombre importantísimo con una trayectoria diplomática. El secretario de Estado es el ahorita encargado, sin embargo está en sede vacante porque no es papa. Claro. Está en una situación que se llama sede vacante. Por eso, después del sábado, que son las honras fúnebres, donde van a asistir varios jefes de Estado, entre esos ha manifestado Donald Trump que va a asistir. Entonces se va ya a la Capella Sixtina y entonces el decano cardenalicio, en este caso, va a guiar esa situación que se va a ver adentro. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué son favoritos? Bueno, por su trayectoria. Y entonces empiezan, pero no quiere decir, porque hay un dicho también muy famoso, quien entra como cardenal, como papa, sale como cardenal. Es impredecible. Claro. Bergoglio nunca esperó ser papa y así lo eligieron en el año 2013. Eso le iba a preguntar, de esas listas de
de estas listas de candidatos, ¿cuántos han terminado siendo realmente papas? ¿Se ha cumplido con esas quinielas, de alguna manera, por decir de una manera deportiva? Bueno, las apuestas están hechas en Europa. Ok, En Estados Unidos no se permite, ni siquiera en Nevada, para apostar en el estado de Nevada, Las Vegas, que es un estado por excelencia donde existen los casinos y otras libertades que no existen en otros estados de la Unión. Pero retomando esa palabra quiniela, o sea, esas apuestas, en Europa dan por favorito unos nombres. sí. Está sonando Robert Sara de Guinea, me parece un hombre maravilloso, o sea, me parece maravilloso, conservador, tendría fuerza ese cristianismo tan sufrido en África y además perseguido por musulmanes radicales. Entonces, decir de que va a ser esto o el Tagle o Pietro Parolin, que fue además embajador aquí, nuncio apostólico, perdón, Correcto. nuncio apostólico se le dice al embajador del Vaticano ante las representaciones de los estados. La nunciatura aquí apostólica en Plaza Venezuela. Compartí mucho con el Pietro Parolin, ahora secretario de Estado. Entonces, son muchos de los candidatos. Así es, profesor, tenemos que hacer una pausa, a esta hora para... me gustaría conocer esto, en tiempos pasados, en otras ocasiones, le vuelvo a la pregunta, ¿alguno de los que eran candidatos como seguros papables terminaron siendo papa? Pero bueno, venimos al regreso de la pausa y vamos a ver si podemos ir concretando los perfiles de cada uno de ellos, Para conocerlos estos un poco nombres, más. exacto, para que no se nos escapen. Ya nos nombró uno, el cardenal Pietro Parolin, pero bueno, quedan otros muchos para ir uno por uno viendo las características que tienen de cara a la feligresía que está muy pendiente de esta elección. Ya venimos con más de esta conversación con el profesor Román Delgado. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad.
Ahora pagar con mi tarjeta de débito Mastercard sin contacto de BanPlus es súper rápido y tú todavía no la tienes. Todos los días te recuerdo. ¿Qué esperas? Cámbiala ya y realiza tus pagos de forma fácil, rápida y segura. Búscala en tu agencia más cercana y simplifica tu vida con tu tarjeta de BanPlus sin contacto. En BanPlus hacemos país de la mano contigo. Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenaza. El perfil de los 12 posibles sucesores del Papa Francisco. Hoy conversamos con Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo, profesor universitario. Ya nos hablaba de varios de los posibles papables. Cardenal Pietro Parolin, a quien recordarán fue nuncio apostólico en nuestro país, es el actual secretario de Estado del Vaticano. También nos hablaba del cardenal Antonio Tagle de Filipinas. Frecuentemente se le llama el Francisco asiático por su compromiso similar al del Papa Francisco con la justicia social. Y si resultase electo sería el primer pontífice procedente de Asia. También nos hablaba del cardenal Robert Sara de Guinea. Es un cardenal africano. Durante el papado de Francisco ejerció como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, por supuesto, hasta su renuncia en 2021 al alcanzar los 75 años, tal y como lo establece la normativa eclesiástica. Pero para profundizar en estos posibles sustitutos, sucesores más bien del Papa Francisco, profesor, háblenos un poco más del perfil de cada uno de estos 12 posibles sucesores del Papa. Bueno, estos cardenales, algunos con tendencia progresista, de reformas, alineados quizás a la línea de Francisco, el padre, el Papa ya fallecido. Con respecto, hay también otra línea conservadora. Ahí tenemos un cardenal papable, candidato en Estados Unidos, apellido Burke, que es de una línea que se opuso a muchas situaciones que planteó Francisco. Igual que este candidato de Guinea, que mencionabas hace unos minutos. Él también se opuso, es conservador. Cardenal Sara, Robert Sara. Robert Sara, sí. Exactamente. Entonces, uno puede desear, pero ¿qué va a salir de esa fumeta blanca? No lo sabemos. Claro. Por eso es que va a haber tantas reuniones, dos mínimas terceras partes para ser elegido como papa. Así es. Podemos tener los candidatos. Tenemos 12 candidatos, tenemos 10. Hay una fuente de noticias que dan 8. La BBC da otra fuente, CNN da otra fuente, la W de Alemania, y así el Nuevo País de España. Entonces, tenemos varios candidatos. Entonces, decir ahora que va a ser esto es un poco... Claro, es muy aventurado. Pero, por ejemplo, el cardenal Peter Erdő de Hungría, ¿qué tendencia tiene él? ¿Cómo se presenta? Él es conservador y Europa ha decrecido mucho lo que es el catolicismo. Y Peter Erdő, ese caballero que tú acabas de nombrar de Hungría, ese cardenal, pudiese hacer un gran trabajo. Porque Europa ha mermado el cristianismo católico. Hay iglesias que se están quedando vacías. Entonces, cuando yo fui director nacional de Justicia y Cultos, en 1999, a mí me tocó tres cardenales en Venezuela. Empecé con Ali Lebrun, Rosario Castillo Lara, después Ignacio Velasco, durante ese periodo de mi cargo como director general nacional de Justicia y Cultos. Entonces, yo conversaba con los cardenales esas elecciones y tuvimos mucho tiempo de compartir en ese trabajo, además que fue enriquecedor. Sí. Entonces, ellos me enseñaron de que eso es una situación que además entran a la Capilla Sixtina y ya estos celulares inteligentes que tenemos hoy, que antes no existían tampoco. Pero vamos a ir revisando nombre por nombre, profesor. Por ejemplo, Gerhard Müller, ¿qué tendencia tiene? Que es otro, Gerhard Müller es alemán. ¿Qué tendencia tiene él? ¿Cómo se presenta y qué aporte podría dar en este momento a la iglesia? Müller es un alemán parecido a los que tenemos como Benedicto XVI. Okay. Pero
también es muy inteligente con respecto a la diplomacia. Fíjate que tenemos un secretario de Estado que además ha tenido una trayectoria diplomática total y absoluta, como Pietro Parolin, que ahí está de candidato papable. Entonces, mencionar a cada uno tiene buenas características, Claro. cada uno tiene virtudes, pero para las tendencias que son conservadoras o para las tendencias que son progresistas, tiene su favorito. Así es. Por ejemplo, Entonces, aquí estamos leyendo, profesor, Sí. perdón, que Müller rechaza el diaconado femenino, se Correcto. opone a flexibilizar el celibato sacerdotal en el rito latino y ha rechazado las restricciones impuestas a la celebración de la misa tradicional en latín. O sea, un hombre bien, bien conservador, casi que tratando de regresar a lo que era antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Ujú. sí, porque interpretar la Biblia, muchas veces las Sagradas Escrituras, entonces se presta, así mismo sucede en el Islam. Yo estudié el Islam en Arabia Saudita, me invitaron la embajada, y cuando vivía en Israel como diplomático, también aprendí que el judaísmo hay muchas diferencias, Así es. en el cristianismo hay muchas diferencias, en el Islam hay diferencias. Entonces, en cada una de esas religiones hay diferencias. Entonces, pensar de que este caballero que acabas de nombrar, Müller, que es conservador, que es tradicional, también se va a enfrentar, si llegase a ser elegido, se enfrentará a un mundo, a una realidad. Entonces, tendrá que ceder. ¿Por qué? Porque han habido avances. Así es. Sin embargo, la palabra de Dios, lo que es pecado y se mantiene por la eternidad como tal. O sea, no vamos a suavizarlo y no vamos a llamar a lo que no es pecado como, no, ya eso no. Lo que es pecado es pecado. Así está establecido en la Sagrada Escritura y en teología se estudia de manera absoluta. En cambio, en la filosofía, quienes estudiamos filosofía, vemos el pensamiento crítico y Así cómo es. este pensamiento crítico tiene respuestas y contrarrespuestas. Vamos a ir Mientras- avanzando, perdón, profesor, en los nombres para ir conociendo a cada uno de ellos. Me llama mucho la atención el cardenal Peter Thorson de Ghana. Es de orígenes humildes, proviene de un pequeño pueblo africano y suma grandes logros en la iglesia. ¿Cuáles serían esos logros? En todo caso, profesor, ¿qué se sabe de él? Bueno, es un hombre que hizo un trabajo maravilloso en Ghana, además Ujú. que, como lo dije yo en el otro segmento, África ha sufrido mucha persecución de los musulmanes radicales, Sí. de islamistas. Entonces, ¿quiénes están sufriendo? Los cristianos, porque en los textos cristianos está establecido que si te agreden, tienes que dar la otra Así es. mejilla. Pero cuéntenos de Peter Turkson, ¿cuál es su posición? Porque más allá de hablarnos de la historia del cristianismo en África, ¿cuáles son las características de Turkson y qué propone? ¿Cuáles son sus ideas? Turkson es un hombre que es conservador, pero a su vez reconoce y no es tan fuerte como Burke o Müller. Ok. Burke de Unidos o Müller de Alemania, o por ejemplo, Sara de Guinea. En cambio, este caballero tiende a ser más diplomático y condescendientes, y condescendiente en cuanto a ciertos criterios como lo que es sexualidad, posición de la mujer con respecto al ámbito de los cargos que deben hacerse en el Vaticano y en la iglesia misma. Entonces, Francisco fue un paso importantísimo en cuanto a los que son católicos que desean un cambio y son de esa línea progresista. Y el italiano Pero Matteo Zuppi, por ejemplo, que hay un par de italianos allí, ¿no? Matteo Zuppi tiene algo interesante. A ver. O sea, Matteo Zuppi tiene una experiencia episcopal maravillosa en Italia. Y un hombre muy respetado. Un hombre muy respetado y una experiencia en la conferencia episcopal italiana y conoce también. Todos ellos son conocedores, todos los cardenales son conocedores, hasta los nuestros. Claro. Lo que pasa es que los venezolanos son de 80 años Sí. y es bueno que el radio escucha sepa que tenemos 2 cardenales, pero no tienen derecho a votar porque son mayores de 80 años. Sí. En el Correcto. caso de Zuppi se habla que es un cura de Ujú. calle, centrado en los migrantes y en los pobres, un poco en la línea de Francisco y con poco interés en el boato y el protocolo. Así es. Eso lo Sí, caracteriza, ¿no? Ujú. Ujú. Y además de eso es que Francisco nombró muchos cardenales. Mm. La gran mayoría de los cardenales que van a votar son nombrados por Francisco. Usted lo investiga y toda esa mayoría de esos 133, porque hay 2 españoles que están enfermos, y Ángelo Bichu, que está con sanciones por corrupción. Ajá. Es un cardenal que fue sancionado por Francisco en el año 2020 Correcto. por fraude financiero.
y él se presentó en esta situación ayer, hace 34 horas aproximadamente, Sí. se presentó y dice, yo tengo derecho a votar. Y le dijeron que Entonces, no. está sancionado. Ujú. Y le dijeron que hay una Claro. situación bastante Así es. difícil ahí en cuanto con el caballero Ángelo, el cardenal Ángelo Bicho. Así Sí, señor. Y está Gracias. también Ajá. Mario Grech, pero ya no tenemos tiempo. Fue nombrado por el Papa Francisco como secretario. Maltés, él es maltés. Es de Malta, Ujú. sí, cierto. Secretario general del Sínodo de los Obispos, un puesto de peso dentro del Vaticano. Lo cierto del caso es que, como nos decía nuestro invitado, bueno, distintos, digamos, Perfiles. Ujú. sí, de personas que podrían ser o no, y probablemente también pues se escuchen en los próximos días otros nombres. Al final, pues ya sabremos quién será el sucesor del Los Papa creyentes Francisco. dicen, el Espíritu Santo es el que va a dar Así ese es, nombre. así Gracias, profesor Delgado. Román Delgado es internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, en educación y teólogo, además de ser profesor universitario. Gracias por habernos dado estos minutos. Son las 4:57.